Buenos días y bienvenidos a la Plaza de Viriato, en Zamora, donde está llegando el desfile procesional de Jesús Nazareno vulgo Congregación. Ahí podemos ver la carpa en toda su perspectiva, pero es verdad que está muy bien integrada en el entorno. Uno pasa por la Rúa, llega a la Plaza de Viriato y está muy bien logrado, ¿no? Ha suscitado algunas críticas, porque la reproducción de la catedral, pero bueno, nunca llueve a gusto de todos, pero ciertamente lo que se buscaba, que es su integración en el entorno, ha quedado perfectamente. Ahí vemos los abrazos de los que hablábamos antes, pues José Ignacio Calvo, el presidente, pues da un abrazo, pues al jefe de paso, mayordomos, pues como Claro, tarea hecha, tarea cumplida, sí. Después del trabajo y la emoción de estos días, pues hemos concluido, ¿no? Luego ya vendrá el tiempo de revisiones, de retocar cosas, de evaluar, para el año que viene ver qué se puede cambiar, pero ahora mismo la procesión termina en tiempo y forma y creo que es un momento pues, de satisfacción por el trabajo hecho. Sí, porque además con los cambios que se han introducido este año, bueno, pues eso también altera un poco todo el trabajo que como bien decía Miguel Ángel, a pesar de que nos lo sabemos de memoria, hay que insistir, hay que repetir, hay que ensayar, pero este año además con cambios, bueno, pues me imagino que ese trabajo se haya multiplicado por 1000, con lo cual, bueno, pues ese abrazo de satisfacción lo vamos a ver en más de una ocasión a lo largo de esta mañana. Veíamos a Raúl Aragón, jefe de paso, que también recogió el testigo de su abuelo, ¿no? José Aragón. Además fue la persona que eligió Talver como pieza que sonase en San Juan, que después cuando continuemos hablaremos de esta cuestión, pero qué gratificante tiene que ser para el jefe de paso, ¿no? Este final. Y bueno, es un momento para los cargadores, de hecho el mayor apoyo es para ellos y tanto musical, en este momento la música es aliento. Y bueno, ahí vemos normalmente la gente que se acerca a este momento, pues bien, familiares, amigos, vemos mucho ánimo hacia ellos y bueno, pues la satisfacción del deber cumplido, ¿no? Que no se quiere entrar. No se quiere entrar y es el último esfuerzo. Porque después de esta entrada ya hay 365 días más o menos, no con exactitud, pero 365 días para volver otra vez. Vemos la uniformidad que existe en Zamora para los cargadores. Zapato negro, pantalón negro de vestir, que no ocurre en todos los lugares, ¿no? Y aquí para eso somos muy pulcros y bueno, le da una elegancia maravillosa a los pasos. Es curioso que esta tela, bueno, pues se ha llamado de distinta manera, de holandilla, ponía, de percal, de laval, ¿no? Hay algunos que son pues como un poquito brillantes, ¿no? Sí, sí. Tienen distinto, bueno, al final creo que tenemos en la procesión un montón de exhibición de textiles distintos, ¿no? Sí. Porque no todas son de la misma tela, ¿no? Lo suyo sería que todos fueran iguales. En otras procesiones, como la Veracruz, por ejemplo, el morado también hay una variedad de morados muy grandes, pero todo es terciopelo. O sea, lo que cambia es el tinte, ¿no? En este caso es que cambia hasta el tipo de tela que usan unos y otros. Ahí sí que tendría que haber un poquito de uniformidad, pero bueno, se ha convertido al final esta túnica en una túnica tan popular que la hace cualquiera con cualquier tela, ¿no? Sí. Entonces ha perdido un poquito la identidad de la tela original, pero bueno, ahí salen y claro, lo que se pretendía precisamente era taparse, no era necesario tener una túnica vistosa ni esplendorosa, pero como decía Sara antes, es la única que existía en Zamora durante varios siglos, porque el Santo Entierro y la Veracruz introducen el terciopelo a finales del siglo XIX, después supuestamente, así se cuenta, de un viaje a Sevilla en la que traen los modelos sevillanos a Zamora. Otra cosa que es también muy interesante para cuando nos ponemos la boina, ¿no? Y pensamos que en Zamora lo hemos inventado todo solo desde nosotros mismos, ¿no? Sino que copiar siempre es muy bueno, cuando uno copia, no solo copiando, sino integrando cosas de otros lugares con nuestra propia peculiaridad, porque es verdad que las túnicas de terciopelo de la Veracruz y del Santo Entierro, viniendo de Sevilla, la idea tampoco son túnicas sevillanas. Entonces, bueno, las incorporamos a nuestro estilo y con nuestras características propias, pero las túnicas caras son más propias del siglo XX, ¿no? Esas túnicas, las de terciopelo son caras, por supuesto, pero el raso, la capa de raso de la borriquilla
Blanquita, de la tercera caída, de la Esperanza, pues hace que esas túnicas también, los metros de tela, pues impliquen también un gasto. Luego está esa otra túnica de estameña blanca, que es intercambiable, ¿no? Y que pasa por todas las procesiones, incorporada pues por la Cofradía del Silencio y luego pues usada por la de Nuestra Madre, que enseguida se funda inmediatamente después, cambiando el caperuz, ¿no? Coge el caperuz del Santo Entierro. Yo creo que esto es muy bonito también para facilitar la incorporación de nuevos hermanos, que la túnica no fuera un obstáculo, ¿no? Entonces empezó a jugar ahí con una misma túnica y le cambiamos el caperuz, e incluso en el caso de Nuestra Madre le ponemos el mismo del Santo Entierro. Es que en Zamora somos de salir en varias procesiones, entonces era complicado. Como sea una familia un poco numerosa, varias procesiones, se ponía la cosa complicada, y yo creo que ahí también la economía familiar contó mucho a favor de esa túnica, que es intercambiable, la parte básica, para poder salir en distintos desfiles procesionales. Vemos los últimos instantes ahí de la caída y bueno, vemos también cómo la gente anima al final a los hermanos, bueno, por ese esfuerzo que llevan haciendo desde las 5 de la mañana, esos aplausos instantes antes de entrar en la carpa. Y ya vemos aquí esta imagen maravillosa de la Redención de Mariano Benlliure, que bueno, nos hizo este regalo maravilloso. No solo este, tenemos otras tallas como el descendido y bueno, incluso ese diseño de las tres Marías que terminó al final en Crevillente, ¿no? Que no es el que desfila, que ya estamos viendo en esta imagen y del que hablaremos posteriormente. Destaca de esta imagen además el latón, que ya no solo sirve para reflejar el rostro del Señor, sino incluso para ensalzar su propia divinidad. Y destaca de este paso, aparte de la majestuosidad del mismo, la mesa, ¿no? Hablábamos antes de las mesas, una mesa de Juan García, que representa las obras de misericordia, pues dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, y las tres virtudes teologales que también están ahí, que vamos a ver, como son fe, esperanza y caridad. Y sí se dice siempre que Mariano Benlliure respetaba mucho esta mesa, o le tenía especial cariño, y estaba especialmente satisfecho con el trabajo de la misma, y reprodujo algunos de sus relieves después en trabajos posteriores. Y por eso, bueno, pues hablamos de la importancia de ambas cuestiones, ¿no? Las esculturas que están desfilando, pero esa unión con la propia mesa y cómo todo conforma esa unidad, ¿no? Este paso es absolutamente maravilloso. Hay una iniciativa, como sabemos, de la cofradía de poner a hombros este paso. Claro, el paso forma un conjunto muy armónico. Es muy difícil tocarlo sin perder el sentido, porque está concebido todo él como una pieza. Ha habido varios intentos de ponerlo a hombros, ya en cierta ocasión se pusieron unos varales y ha quedado ahí la marca en la propia madera. Pero la iniciativa de la cofradía ahora es hacer una reproducción de la mesa. Ahora hay medios para hacerlo con los mismos relieves, ampliando el espacio y aligerándola en peso, pero tienen que mover el grupo escultórico de una mesa a otra. Eso pues suscita algunos interrogantes y algunas cuestiones que no sabemos hasta qué punto va a llegar eso a buen término, a feliz término, ¿no? Pero bueno, hay un deseo de llevarlo a hombros, aunque este paso ha salido, como sabemos, siempre a ruedas, incluso en una procesión que no ha perdido la carga a hombros nunca. Bueno, aquí vemos esta imagen preciosa de la ciudad, y veíamos avanzar ya, encarando también esa carpa, la imagen de las Tres Marías de Hipólito Pérez Calvo, que desfila por primera vez en 1971, y que es una de las más pesadas de la Semana Santa de Zamora. Sí que se intentó vaciar un poquito la parte de abajo, pero bueno, tampoco fue en exceso lo que se redujo en cuanto a peso. Y bueno, esa falta de policromía de alguna manera complementa la Redención y encaja en la estética del paso anterior. Y como curiosidad, hubo un primer intento a la hora de hablar de la creación de este paso, de unir la Magdalena, la Saleta y la Virgen Peregrina. De hecho, se hizo una modificación en la propia Virgen Peregrina, se le redujo se modificó la cintura para encajar, pero claro, aquello se entendía que bueno, cada una de ellas tenía su sentido y no encajaba aquello, ¿no? Pero bueno, finalmente nos encontramos con esta imagen. Hablábamos antes de ese boceto que no llegó a salir en Zamora, pero bueno, hemos recibido esta talla que también es preciosa. Un paso al que hoy acompaña una banda portuguesa, y un paso que también cuenta con varias marchas, las Tres Marías de Antonio Moya,
Y bueno, recientemente se estrenaba, en concreto el año pasado, 2022, La amargura de las Tres Marías y San Juan, en el Teatro Ramos Carrión, a cargo de la banda de la Unión Musical de Pozuelo de Alarcón, la marcha de David Rivas, que tenía escrita desde el 2020 y que se pensaba estrenar en San Juan, ya en la propia Cuaresma, pero bueno, por motivos que todos conocemos no fue posible y el estreno se produjo el año pasado. Así que también un paso que cuenta con 2 marchas dedicadas a la propia imagen. Realmente es el himno de Zamora y es el himno en concreto de esta cofradía. En realidad, Tálber, siendo ese himno, se escucha muy pocos días, ¿no?, en Zamora, únicamente hoy, mañana y la mañana del domingo parcialmente, porque bueno, sí que la Virgen lleva, la banda de Enacor lleva marchas fúnebres hasta la plaza, luego ya lleva las de Gloria, pero la banda de Zamora, que acompaña al resucitado, ya lleva marchas de Gloria desde el inicio, desde la horta. Entonces, bueno, también es verdad lo que decía Baltasar Gracián, lo bueno si breve 2 veces bueno, ¿no? Entonces, al final, bueno, se escucha pocos días, pero no deja de perder esa entidad que tiene. Sí que se comenta, Miguel Ángel, pues que a lo mejor se escucha menos. Por eso hablo de la necesidad de esa comunicación con las bandas, sobre todo en este tipo de cofradías en las que vienen muchas personas de fuera. Ya os digo, las bandas de la ciudad no tienen ningún problema, son conocedoras absolutas, pero bueno, en el caso de las bandas de fuera, pues tienen que saber lo que suena. Y en el caso de Tálber, pues contamos muchas veces la historia, ¿no?, de esa pieza escrita para piano que se adaptó para banda y que trajo Aedo de París, con la complicación que ello implicaba, ¿no? Adaptar una pieza, ocurre con otras, con la marcha de Chopin, por ejemplo, no son piezas concebidas como marchas, y esto ocurre con los grandes clásicos. Ahora sí existe el concepto de marcha, pero antes lo que existían eran pues adaptaciones de óperas incluso, ¿no? Tosca, que se tocaba mucho en Zamora, de Puccini, ¿verdad? Ocurría con Juana de Arco, en el caso de los dioses de Wagner, es decir, de ahí se extraían esas marchas fúnebres, las de Schubert, que se tocaban especialmente en las exequias de personajes ilustres, y bueno, ya sí que después se fue caminando más hacia la creación de lo que es la propia marcha. Pero en el caso de Tálber era una pieza para piano que el maestro Aedo escucha en París, la trae a Zamora, la adapta para banda y comienza a sonar en las calles. No sabemos exactamente cuándo, lo que sí sabemos es en qué momento suena en San Juan, que es en 1935, como decíamos antes, cuando era jefe de paso José Aragón. Se le presentan 2 marchas para salir, que son Dolor de una madre y Tálber, y El elige Tálber. Y desde ese momento, bueno, pues Tálber es el himno y es la marcha con la que sale Jesús camino del Calvario, y fue a cargo, por supuesto, de la banda del Regimiento de Toledo, sorteando aquella famosa lámpara que hoy ya no existe, ¿no? Y bueno, que se ha convertido en un himno y que ha llegado hasta nuestros días, y bueno, es la música que si escuchamos fuera de Zamora sabemos que somos zamoranos, ¿no? Quien reconoce esa melodía. Y luego, sobre todo, destacar que Tálber era un excelente pianista, ¿no? Se le llamaba el pianista de las 3 manos, porque solía hacer las melodías con los pulgares y con las manos recorría lo que es el piano, ¿no? Entonces, bueno, se enseñaba esa técnica y la pieza es preciosa, desde luego. Estamos viendo ahora la Plaza Mayor de Zamora, la parte final. Yo creo que ahí ya ha terminado el desfile procesional, que está encarado hacia Ramos Carrión, pero sí que vemos el ambiente, ¿no?, de toda la gente que hay en las calles de la ciudad, en esa Plaza Mayor. Bueno. Y esta vista espléndida en la iglesia de San Juan. Maravillosa. Preciosa. Y el acierto de esas obras de las que hablaba al inicio Miguel Ángel, ¿no? Dejando libre pues, la iglesia en todo su esplendor, ¿no? Aquí suena Tálber. Y estaba sonando, si no me confundo, porque estaba, creo que eran Los clavos de Antonio Pedrero, precisamente, acompañando, bueno, pues curiosamente, ¿no?, la imagen de su padre. También Antonio escribió La congregación, ¿no?, una marcha dedicada precisamente a esta cofradía. Y efectivamente, sonando Tálber, Miguel Ángel, que querías escucharla aquí, pues mira, parece que te han escuchado. Yo pensé que no la íbamos a escuchar, me he temido por algún momento no escucharla en esta mañana. Es verdad que, bueno, normalmente cuando las retransmisiones se hacían en la plaza, sí que en la plaza se entra siempre con Tálber, todas las bandas, ¿eh? Pero bueno, como este año en este punto, aquí, supongo quizá que al paso por la plaza le han tocado, no lo sé, porque no lo hemos escuchado, pero bueno,
Jasona Talver acompañando a la Verónica, también maravillosa talla de Ramón Álvarez, que en su momento paga el gremio de comerciantes textiles, ¿no?, su patrona, y que está inspirada en esa Venus de Milo, ¿verdad?, ese estilo helénico que encontramos bueno, pues en el Museo del Louvre, ¿verdad? Y destaca especialmente el paño, el sudario, con ese rostro, un rostro que pinta en este caso Javier Carpintero, y bueno, es una pintura al óleo sobre seda, en este caso sobre algodón y después sobre la propia seda del paño, que lo que refleja es el rostro del Jesús de la Caída que veíamos hace escasos minutos. Y qué curioso como antes, ahora esto ya no se hace, pero se hablaba en la cofradía de la señora que era la Soledad y la señorita que era la Verónica, y los cargadores de la Soledad pasaban previamente por la Verónica. Entonces, cuando había posibilidad de pasar a la Soledad, el más veterano cargaba la Soledad y era como ese primer paso, ¿no? Entonces, esa unión tan bonita entre ambas imágenes. Y además vemos esta altura de la que hablaba antes Miguel Ángel, que es la mesa antigua que se conserva, y posteriormente vemos la parte de abajo que ya es la nueva, la que se amplió, como ha ocurrido en muchos pasos en Zamora cuando se produjo la ampliación de las mesas. Y bueno, pues qué bonito también conservar, ¿verdad?, la historia con esa mesa antigua. Esta reproduce una escena del Vía Crucis, como estábamos hablando antes, precisamente en continuación con la Verónica que hemos visto. Que esta es la 10ª estación, ¿no? Cuando llega la procesión en este punto, pues uno tiene esta resonancia, ¿no? 10ª estación, Jesús es despojado de sus vestiduras, y es lo que representa esta escena. Y la siguiente, 11ª estación, Jesús es clavado en la cruz. O sea, vamos continuando con las estaciones del Vía Crucis. Aquí se introdujo una, que es la elevación de la cruz, ¿no?, como una escena más, pero ya no forma parte del listado del Vía Crucis, pero sí la última, ¿eh? Jesús muere en la cruz, 12ª estación. Las últimas, la 13ª y la 14ª, corresponden ya al Santo Entierro, porque ya es desclavar a Jesús de la cruz, depositarlo en el sepulcro. Pero vamos recorriendo estas estaciones del Vía Crucis que se ve con mucha claridad en este paso, que como decía Sara, pues fue tallado, se estrenó en 1901, pero que sustituía uno anterior que tuvo sus detractores. Ya era un paso que no debía ser del gusto, un poquito provocaba también hasta la irrisión, porque hemos de saber que los pasos de Zamora todos eran muy sencillitos, en algunos casos pasos de papelón, esculturas pequeñitas. Todavía podemos contemplar algunos de ellos. Vemos la Santa Cena, que tenemos ahora mismo en la iglesia de Santa María la Nueva, pero la antigua Cena, la de Blas González. Tenemos también la borriquita original, que también está ahora mismo en la iglesia de Santa María la Nueva, de la que se conservan algunas figuras, no todas, algunas se han perdido, otras están en restauración. Esperemos poder pues traerlas otra vez, pero ese Jesús montado en la borrica, que es muy pequeñito, muy artesanal, pero con mucho candor y muy bonito. Entonces, algunos de estos pasos pues habían perdido la afición, diríamos, ante la renovación estética que estaba haciendo Ramón Álvarez. Claro, cuando entra la caída, la crucifixión, en este caso la lanzada, el descendimiento, cuando empezaron a tallarse esos pasos, los antiguos pasos quedaban un poquito, desdecían del resto de la procesión, y se quiso cambiar enseguida, y se buscó artífice, y se le planteó a Aurelio de la Iglesia, se le planteó a Eduardo Barrón. En un caso uno estaba en Roma estudiando y no quiso acoger la nueva obra, el otro pues ponía un precio mucho más elevado del que la cofradía disponía. Esto ha pasado muchas veces en Zamora, que por no pagar los pasos suficientemente se han hecho obras de menor calidad o de indudable valor. Se le propuso también a Torija. Bueno, al final pues tenemos este paso que tampoco fue del gusto de todos. Es un paso muy sencillito, efectista, responde muy bien yo creo que a la identidad de la cofradía, porque son pasos todos pues con esa dulzura especial, pero tampoco gustó del todo, y se planteó que Víctor de los Ríos o Florentino Trapero hicieran una nueva escultura que sustituyera a esta. Bueno, seguimos con ella, y aquí está el paso de la desnudez, que a pesar de su escaso valor artístico, creo que está perfectamente integrado en la procesión, y con ese banderín tan curioso, ¿no?, que forma parte también de la identidad con el símbolo de Roma, ¿no?, SPQR, Senatus Populusque Romanus, ¿no?, que nos habla del poder de Roma, que es el que tiene la capacidad de ejecutar a Jesús.
Y aquí Miguel Ángel sonando la crucifixión, bueno, pues otra marcha que en este caso escribió Jaime Gutiérrez en el año 2000 para este paso. Bueno, tiene todo el sentido que suene aquí precisamente porque está dedicada a él. También escribió Madre Coronada, que se la dedicó a la Virgen de Nuestra Madre de las Angustias con motivo de la coronación canónica que se celebró era un mes de septiembre, si yo no recuerdo mal, y en esa procesión que se hizo sonó Madre Coronada. Esta marcha es muy bonita y bueno, pues como decimos, ¿no? Con motivo de esa dedicatoria al paso, pues entiendo que la entrada al museo, a la carpa, se producirá con esta marcha, con los acordes de esta marcha. Y interpretándola la Asociación Musical de Guadamur, una banda de Toledo. Y luego vemos lo que comentábamos antes, esta estación, 11ª estación, Jesús es clavado en la cruz. Este es un paso fantástico de Ramón Álvarez, aquí tenemos las fechas, son empresas, y es un paso fantástico con cómo resuelve Ramón Álvarez una composición con tantas figuras que las coloca en un mismo tablero, y sin embargo, siendo tantas, no da una sensación tampoco de abigarramiento, e incluso pues ha logrado algo que me parece muy importante para un paso de Semana Santa, pero que se hace con muchas obras de arte, que es el diálogo con el espectador, ¿no? Porque si se fija uno en todas las figuras, están cada uno afanados en sus cosas, ¿no? Ahí vemos a uno que está ahí pegando martillazos, ¿no? El otro también atrás, también en las manos, otro con la soga sujetando un brazo, ¿no? Cada uno como estirando el cuerpo del Señor, mientras que María, San Juan, Magdalena están atrás pues llorando, impactados. Entonces están todos centrados en la imagen de Jesús, que es un crucificado extraordinario. Y el centurión que está en la parte de adelante, o el romano, no sabemos si centurión, pero el romano que está en la parte de adelante interpela al espectador, porque ya no mira la escena. El centurión mira hacia adelante. Según viene el paso, está diciendo, atento, ¿no? Y señala con el dedo la causa de la condena, al condenado, a la ejecución. Es una interpelación por la cual el romano se convierte en punto de conexión entre quienes se acercan a la procesión y miran, y la escena que se está representando, invitándote a mirarla y a introducirte en ella, ¿no? Cuando digo museo, evidentemente, la entrada, el fin de la Del procesión desfile, en este caso, y la carpa. evidentemente la carpa en este caso, pero bueno, la entrada, ¿no? El fin de la procesión. Lo cierto que es que el antiguo museo, bueno, y el nuevo, que esperamos que se levante en cuestión de 2 o 3 años, está muy cerquita de aquí, con lo cual, aunque se ha tenido que reorganizar mucho toda esta Semana Santa, bueno, se ha buscado la carpa con una ubicación relativamente cercana para que tampoco nos extrañara demasiado esos cambios de itinerarios. Claro, en realidad, bueno, esta cofradía no está sufriendo un cambio extremo. Hubiera sido, es decir, una placita más hacia atrás. Claro, pero tampoco es un cambio extremo. Y bueno, aunque lo hubiera sido, quiero decir, al final es una cuestión que bueno, es por un bien mayor, ¿no? Por esa creación del museo, y al final yo creo que con esa voluntad de todos de adaptarse a las circunstancias, pues bueno, siempre hay soluciones para todo en la vida, y esta es una de ellas, y afortunadamente, bueno, pues se puede celebrar el discurrir de las procesiones sin ningún tipo de problema, como estamos pudiendo ver en este caso. En el caso de la Soledad, era la banda de música de Villalba, la banda de Madrid, que venía acompañando, bueno, pues esa cadencia, ¿no? Los pasos de la Madre, de la que es una de las mayores devociones marianas de la ciudad. También una imagen que tiene varias marchas dedicadas, como es Soledad, de José Franco. En 2018 se estrenaba En tus manos, Soledad, de David Rivas. Y luego tiene la pieza preciosa, también La Soledad, del maestro Cerveró, que el maestro Cerveró ha escrito mucha música para Zamora, era el subdirector de la agrupación de infantería de Marina,
Y escribió además en años muy seguidos, es decir, hubo una continuidad. En el 91 escribió El Nazareno de San Frontis, que es una marcha preciosa con motivo del aniversario, se le encargó esta pieza. En el 92 escribió La Soledad, que la hemos escuchado esta noche y que se escucha también la tarde del Sábado Santo. En el 93 escribió Esperanza de Zamora, que es una marcha preciosa también. Y de una manera ya más reciente, en el 2013, esa marcha que dedicó al Cristo muerto de la urna. Y bueno, pues afortunadamente, como decimos, ese patrimonio musical que cada año se va ampliando, ¿no? Y bueno, ya encarando la carpa de nuevo aquí, el paso de la agonía, ya para poner fin a este desfile de esta mañana de Viernes Santo en Zamora. Vemos los últimos instantes, esos aplausos. La Cofradía de Jesús Nazareno ha cumplido un año más con la tradición, ha salido a las calles, nos ha dejado unos momentos intensísimos a lo largo del recorrido desde las 5 de la mañana, y yo creo que ese aplauso resume todo lo que hemos vivido. Así que, Sara, con estas imágenes despedimos. Miguel Ángel, que también se ha ido, muchísimas gracias por vuestra compañía, a ti, por Cristina. vuestras palabras. Muchas gracias. A ti siempre, Cristina, gracias.